En el año 1211, un emperador tomó una decisión que perseguiría a la psicología del desarrollo durante 800 años. Tomó a un grupo de recién nacidos, los arrancó de sus madres, los entregó a nodrizas y dio una sola instrucción: aliméntenlos, báñenlos, manténganlos vivos. Pero bajo ninguna circunstancia les dirijan una sola palabra, jamás. Su nombre era Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano. Uno de los hombres más poderosos del siglo XIII. Hablaba 6 idiomas. Se peleó con el Papa y fue excomulgado por ello. 2 veces. Era brillante, despiadado y estaba obsesionado con preguntas que otros gobernantes no se atrevían ni a pensar. Federico creía que si nadie les enseñaba un idioma a esos bebés, ellos empezarían a hablar por sí solos la lengua original, la lengua del paraíso, la lengua que Dios le dio al hombre en la creación. Esperaba escuchar hebreo, o griego, o latín. Lo que escuchó fue nada, y después, uno por uno, los bebés empezaron a morir. Ahora escucha esto, porque lo que vas a aprender hoy no es una historia sobre bebés, es una lección sobre poder, sobre la forma más oscura, más invisible y más eficaz de control que existe, y Maquiavelo ya la había descrito hace 500 años. En El Príncipe dejó escrito que quien controla la narrativa, controla la realidad. Federico quería encontrar la lengua de Dios. Lo que encontró fue el arma de sometimiento más poderosa que ha existido jamás. Pero antes de empezar, que quede claro, este conocimiento es para protegerte, no para hacerle daño a nadie. Ahora, escribe esto en los comentarios. A partir de hoy, yo decido quién soy. ¿Listo? Empezamos. La historia del experimento de Federico nos llega a través de un fraile franciscano llamado Salimbene di Adam, que la registró alrededor de 1282. Salimbene no era admirador del emperador. Llamó al experimento una tontería. Pero era un cronista meticuloso, y los historiadores todavía toman su relato en serio. Según Salimbene, los bebés recibieron todo lo que un cuerpo necesita: leche, calor, pañales limpios. Las nodrizas los trataban con suavidad, pero en silencio absoluto, sin canciones de cuna, sin arrullos, sin una sola palabra. El experimento duró lo que duraron los niños con vida. Ninguno vivió mucho. Salimbene escribió una sola frase sobre el resultado. Dijo que los niños no podían sobrevivir sin el aplauso de las manos, sin los gestos, sin los rostros alegres y las caricias de sus nodrizas. Piénsalo un segundo. No faltaba la comida, no faltaba el calor. Lo que faltaba era la voz, las palabras, el sonido de otro ser humano que dice: estás aquí y eso importa. Sin eso, el cuerpo en algún momento se rinde. El corazón sigue latiendo, pero algo más se apaga. Maquiavelo lo habría entendido de inmediato. Quitarle las palabras a un ser humano no es quitarle el lenguaje, es quitarle el yo. 700 años después, la ciencia confirmó lo que Salimbene había descrito. En los años 40 del siglo XX, un investigador llamado René Spitz estudió a bebés en 2 instituciones. La primera era un orfanato, limpio, estéril, con atención médica, pero había poco personal. Cada niño recibía unos pocos minutos de contacto humano al día. La segunda era una guardería dentro de una prisión. Las madres eran reclusas, pero se les permitía cuidar a sus propios bebés. Hablarles, abrazarlos, jugar con ellos. Las condiciones físicas en la prisión eran peores, menos higiene, menos atención médica, y aún así, en el orfanato, los bebés empezaron a desarrollarse con normalidad durante los primeros meses. Después, empezaron a deteriorarse, dejaron de alcanzar objetos, dejaron de vocalizar. Dejaron de seguir rostros con los ojos. A los 2 años, más de 1/3 había muerto. Los que sobrevivieron no podían caminar, no podían hablar. Muchos no podían ni sentarse. Spitz lo llamó hospitalismo. Esos niños tenían todo lo que un cuerpo necesita, y se estaban muriendo de hambre de todas formas. Lo que Federico descubrió en 1211 no fue una anomalía, fue una ley. Y después está Jenny. En 1970, una trabajadora social en Los Ángeles encontró a una niña. Tenía 13 años. Había pasado casi toda su vida atada a una silla de baño infantil en un cuarto trasero. Su padre no permitía que nadie le dirigiera la palabra. Le ladraba, la golpeaba si hacía ruido. Durante más de 10 años, ningún ser humano pronunció una frase en su presencia. Cuando la encontraron, no podía ponerse de pie. No podía masticar alimentos sólidos.
Casi no emitía sonidos. Y no tenía lenguaje. Los lingüistas se lanzaron a estudiarla, porque Genie era, de una forma terrible y accidental, el experimento que Federico había intentado 800 años antes. Un ser humano criado sin habla hasta la adolescencia. La pregunta era, ¿todavía podía aprender? La respuesta fue complicada. Genie aprendió vocabulario. En pocos años dominaba miles de palabras, pero nunca aprendió gramática. Podía decir, puré manzana comprar tienda, pero nunca, mamá, ¿podemos ir a la tienda a comprar puré de manzana? La estructura del lenguaje, esa parte que te permite armar pensamientos que nunca antes has pensado, había desaparecido. La ventana se había cerrado. Maquiavelo lo dijo sin adornos en El Príncipe. Quien deja pasar el momento favorable, jamás lo recuperará. Genie dejó pasar el momento más favorable de su vida. No porque fuera débil, sino porque alguien más decidió que no lo tendría. Y después está Ildefonso. En los años 90, la psicóloga Susan Schaller trabajó con un hombre de 27 años. Ildefonso era sordo. Había crecido en el México rural sin haber sido expuesto jamás al lenguaje de señas. A sus 20 y tantos no tenía ningún lenguaje, ni hablado, ni gestual, ni escrito. Schaller pasó meses tratando de enseñarle que las cosas tienen nombre. Cuando el avance por fin llegó, él se derrumbó. Se sentó en el aula y lloró. Más tarde, cuando por fin pudo comunicarse, intentó describir cómo habían sido esos años sin lenguaje. No pudo. Dijo que el tiempo antes de las palabras era como una niebla. No podía recordarlo de la forma en que tú recuerdas las cosas, porque no había habido palabras con las cuales fijar los recuerdos. Había estado vivo, pero no había podido pensar en el hecho de estar vivo. Sin lenguaje, no hay narrador dentro de tu cabeza, no hay antes, no hay después, solo el instante en el que estás, y se desvanece en el segundo en que pasa. Presta atención a esto, porque cambia todo. Este es el punto donde la mayoría deja de pensar. Escuchan estas historias y piensan, qué triste, qué cruel, pobres niños, pobre niña, pobre hombre. Pero esa no es la lección. La lección es esta: el lenguaje no es una herramienta de comunicación. El lenguaje es la arquitectura del poder. Quien decide qué palabras escucha un ser humano, decide quién será ese ser humano. Federico lo demostró. Spitz lo midió. El Genie lo sufrió. Ildefonso lo describió. Y Maquiavelo lo predijo hace 500 años. A partir de ahora, no vamos a hablar de víctimas, vamos a hablar de poder. De 6 leyes escondidas dentro de estos experimentos. Leyes que necesita conocer cualquier persona que se niegue a ser definida por otros. Número 1. Monopolio del lenguaje. Tú crees que tus pensamientos son tuyos. Clac. Crees que tus convicciones nacieron de ti. Crees que la voz dentro de tu cabeza eres tú, pero ¿alguna vez te has preguntado quién la puso ahí? Federico les quitó el lenguaje a unos bebés y murieron. Esa es la versión extrema. La versión cotidiana es más sutil, pero funciona con exactamente el mismo principio. Alguien controla qué palabras escuchas, qué frases se repiten en tu cabeza, qué creencias das por sentadas. Imagínate esto, estás en una oficina. Tu jefe lleva 3 años diciéndote que aún no estás listo, que necesitas más tiempo, que te falta experiencia, y tú le crees no porque tengas pruebas, sino porque él es el único que habla sobre tu futuro. Tiene el monopolio sobre tu narrativa profesional, no porque tenga razón, sino porque ninguna otra voz es lo suficientemente fuerte como para contradecirlo. O piensa en una familia. Desde que eras niño escuchas la misma frase. Tú eres el difícil, tú eres el problema, tú eres el que siempre complica todo, y después de 20 años te lo crees. No porque sea verdad, sino porque es la única versión de la historia que has escuchado. Maquiavelo lo dijo sin adornos en El Príncipe, capítulo 18. Quien domina el arte del engaño siempre encuentra hombres dispuestos a dejarse engañar. Y el engaño más eficaz no es una mentira. Es el control sobre las palabras que un ser humano tiene disponibles para entender el mundo. Esto no es fraude. Esto es arquitectura de la información. Y funciona en todas partes. En relaciones, en empresas, en sistemas políticos, donde una voz ahoga a las demás. Nace un monopolio. Y un monopolio sobre las palabras es un monopolio sobre la verdad. A partir de hoy, vigila quién te pone las palabras en la cabeza. Examina cada creencia que tienes sobre ti mismo con una sola pregunta.
¿Llegué a eso por mí mismo? ¿O alguien me lo dijo? Porque quien tiene el monopolio del lenguaje tiene el poder, y quien lo reconoce, lo rompe. Número 2. Arma del silencio. Fíjate en algo: el orfanato de Spitz. Camas limpias, leche tibia, atención médica. Todo lo que un cuerpo necesita, y aún así, los niños morían. No porque les hicieran algo, sino porque les quitaron algo. Esta es el arma más oscura que existe. No deja marcas, no deja moretones, no deja cicatrices, no deja evidencia. Puedes destruir a una persona simplemente dejando de hablarle, ignorándola, envolviéndola en silencio hasta que empiece a dudar de su propia existencia. ¿Te suena familiar? Alguien que deja de responderte, que te mira como si fueras aire, que en un cuarto lleno de gente actúa como si no existieras, y tú sientes como algo dentro de ti se encoge. ¿Cómo empiezas a preguntarte qué hiciste mal? Si debiste haber dicho algo distinto. Si acaso ya no importas. Eso no es casualidad. Eso es cálculo. Es la forma más precisa de ejercer poder sin dejar un solo rastro. Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, capítulo 17. Es mejor ser temido que amado, pero hay que evitar el odio. La ejecución perfecta de este principio no es la violencia, es el silencio, porque el silencio genera inseguridad sin agresión, aísla sin confrontación, destruye sin que la víctima pueda nombrar lo que le están haciendo. Esto no es pasividad. Esto es ausencia estratégica, y cuando lo entiendes, le pierdes el miedo. Porque el arma solo funciona mientras no sabes que es un arma. En el momento en que la reconoces, pierde el filo. Ves el silencio, y en lugar de encogerte piensas, veo lo que haces, y ya no funciona. Número 3. Ventana de identidad. Esto es clave. Porque esta es quizá la verdad más brutal de la historia de Jenny. Hay una ventana. Un periodo en el que tu cerebro está preparado para absorber lenguaje, formar identidad, construir un yo. Los lingüistas lo llaman el periodo crítico. Entre el nacimiento y aproximadamente los 7 años, el cerebro está programado para absorber lenguaje casi sin esfuerzo. Un niño en un hogar hispanohablante habla español con fluidez sin que nadie se lo enseñe. Un niño entre dos lenguas domina ambas. Los circuitos están abiertos. Prácticamente suplican por entrada. Y después se cierran. A partir de ahí, el lenguaje se convierte en algo que tienes que estudiar. Puedes aprender vocabulario, pero la arquitectura profunda, el ritmo de la gramática, la música de una lengua materna, eso ya casi no se puede instalar. Jenny lo demostró. Aprendió palabras, miles, pero nunca la estructura que las convierte en pensamiento. ¿Y sabes qué significa eso en términos de poder? Significa que hay un momento en el que un ser humano puede ser moldeado, y que ese momento en algún punto se termina, para siempre. Quien controla esa ventana, no controla un instante, controla una vida entera. Pero escucha esto con atención. No solo se trata de la infancia. En cada nueva relación, en cada nuevo trabajo, en cada nueva etapa de tu vida, se abre durante un breve tiempo una ventana. Eres moldeable, estás receptivo, y en esos momentos se decide qué voces te alcanzan. Un mentor que te exige construye a una persona distinta que un jefe que te minimiza. Una pareja que te ve construye a una persona distinta que una que te ignora. Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, capítulo 3, porque reconociendo el mal a distancia es fácil remediarlo. Pero si se espera a que se acerque, la medicina llega tarde, porque la enfermedad ya se ha vuelto incurable. Eso no es una metáfora. Eso es una ley biológica. Aquí está la táctica. Cuando sientas que se abre una ventana, porque estás en un punto de quiebre, porque algo nuevo comienza, porque eres vulnerable, controla conscientemente qué voces tienen acceso. No cualquiera merece hablar dentro de tu ventana abierta. No cualquier opinión tiene derecho a moldearte. El que entiende la ventana, elige a sus propios arquitectos. Número 4. Prisionero de la niebla. Y aquí viene lo que nadie te dice. Porque la historia de Ildefonso revela algo que la mayoría no quiere aceptar. Vivió 27 años sin lenguaje. Podía ver, oír, oler, tocar, saborear. Su cuerpo funcionaba, pero cuando finalmente aprendió lenguaje e intentó recordar el tiempo anterior, no pudo. Lo describió como niebla. No olvido, niebla. Había estado vivo, pero no había podido pensar sobre el hecho de estar vivo. Sin lenguaje, no hay narrador dentro de tu cabeza. No hay ayer, no hay mañana, no hay yo. Solo lo que está pasando ahora, y desaparece en el momento en que termina.
¿Sabes qué significa eso? Significa que el lenguaje no solo sirve para hablar con otros. El lenguaje es el andamio sobre el que está construida toda tu vida interior. Sin él, no tienes monólogo interno. No tienes memoria en el sentido en que tú entiendes la memoria. No tienes planificación. No tienes voluntad. Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, capítulo 25. La fortuna es dueña de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad. Pero, ¿y si te faltan las herramientas para gobernar tu mitad? ¿Y si no tienes un narrador interno que te diga quién eres y qué quieres? Entonces no eres un jugador. Eres el tablero. Eres el controlable perfecto. No porque seas débil, sino porque no tienes un instrumento para formular resistencia. Ninguna palabra para no. Ninguna palabra para quiero algo distinto. Ninguna palabra para yo. Pero eso no es solo el problema de Ildefonso. Piensa en personas que conoces. Personas que no pueden decir lo que sienten. No porque no sientan, sino porque nadie les dio las palabras para eso. Viven en una versión más suave de la misma niebla. Funcionan, trabajan, comen y duermen. Pero si les preguntas qué quieren, realmente quieren, en lo más profundo, te miran como alguien a quien le hacen una pregunta en un idioma que jamás aprendió. Maquiavelo lo habría dicho así: quien no tiene lenguaje para su voluntad, no tiene voluntad. Y quien no tiene voluntad, es gobernable. Esto no es filosofía, esto es táctica, y el contraataque es simple, pero requiere disciplina. Aprende las palabras, aprende a nombrar tus propios estados, aprende a distinguir rabia de decepción, aprende a separar necesidad de costumbre, porque cada palabra que encuentras para tu vida interior es un pedazo de niebla que se disuelve. Número 5. Parásito narrativo. Vamos con lo siguiente, porque todo lo que has escuchado hasta ahora habla de casos extremos. Bebés en un experimento, niños en un orfanato, una niña en un cuarto trasero, un hombre sin lenguaje. Tú piensas que esto no te toca, piensas que tú tienes lenguaje, tienes palabras, tienes un yo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene ese yo? Piénsalo un segundo. Cada creencia que tienes sobre ti mismo te la dijo alguien en algún momento. Eres inteligente, eres difícil, eres demasiado sensible, no eres suficiente. Eso no son verdades, son frases que alguien pronunció dentro de tu ventana cuando todavía estaba abierta, y tu cerebro las absorbió como una esponja. No porque fueran ciertas, sino porque no había alternativa. Eso es parasitismo narrativo. Alguien más plantó su historia dentro de tu cabeza, y tú la tomaste por tuya, toda tu vida. Imagina que estás en una relación. Tu pareja te repite una y otra vez: eres demasiado, eres muy exigente, eres muy complicado. Y en algún momento empiezas a decírtelo tú mismo. Ya no son sus palabras, son tuyas. Entras a la siguiente relación y te haces más pequeño, más callado, menos. No porque así seas, sino porque su parásito sigue hablando dentro de tu cabeza, aunque él ya se fue, o piensa en el mundo laboral. No te postulas para el puesto que realmente quieres, no porque no estés calificado, sino porque un maestro hace 15 años dijo: tú no eres de los que lideran. Una sola frase, 15 años atrás, y sigue decidiendo hoy qué puertas te abres y cuáles no. Federico quiso descubrir qué es un ser humano sin lenguaje. La respuesta: nada. Pero la pregunta que no hizo es más peligrosa. ¿Qué es un ser humano que solo tiene el lenguaje de otro? Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, capítulo 15. Es necesario ver las cosas como son, no como se desea que sean. Y las cosas como son se ven así. Tu imagen de ti mismo no es tuya. Te la implantaron. Padres, maestros, jefes, parejas, una sociedad que tiene interés en que creas ciertas cosas sobre ti. Esto no es conspiración. Esto es mecánica. La misma mecánica que mató a los bebés de Federico, la misma que destruyó a los huérfanos de Spitz, la misma que le robó la gramática a Genie, solo que en ti trabaja más lento, más silenciosa, y por eso, más peligrosa. Y aquí está la pregunta decisiva. Si sabes que tu imagen de ti mismo es un constructo, un parásito que se instaló en tu cabeza, ¿por qué lo dejas seguir hablando? ¿Por qué lo dejas seguir decidiendo quién eres? Esto es lo que vas a hacer. Toma un papel y escribe las 5 frases que más repites sobre ti mismo. Después, hazte una sola pregunta con cada una. ¿Esa frase es mía o alguien la pronunció dentro de mi ventana? Si la respuesta es la segunda, la tachas. No mañana, hoy, porque cada día que el parásito sigue hablando es un día en que se fortalece.
Esto no es debilidad, esto es costumbre, y las costumbres se rompen. Número 6. Soberanía narrativa. Presta atención a esto, porque cambia todo. Este es el punto donde todo da vuelta. Federico buscaba la lengua original, la lengua que los humanos hablan antes de que la cultura los toque. Creía que si les quitabas todo, las canciones, las historias, las voces, entonces algo más puro aparecería. Algo divino. Lo que apareció fue un cuerpo que respira, pero que ya no es un ser humano. Y exactamente aquí se esconde la verdad más oscura que revelan estos experimentos. No hay un yo puro. No hay un yo esperando debajo de todas esas voces. Las voces son el yo. Las canciones de cuna, las frases a medio terminar, la forma en que tu madre decía tu nombre cuando estaba cansada, las palabras para hambre y para amor que alguien vertió en tus oídos antes de que pudieras entender ninguna de ellas. Todo eso construyó a la persona que está escuchando estas palabras ahora mismo. ¿Entendiste eso? ¿De verdad lo entendiste? No naciste siendo quien eres. Te hablaron hasta convertirte en eso. Te narraron. Alguien pronunció frases dentro de tu ventana abierta, y esas frases se convirtieron en ti. Y ahora hazte una pregunta, una sola pregunta, y déjala resonar. ¿Quién pronunció esas frases? ¿Fueron personas que querían lo mejor para ti? ¿Fueron personas que sabían lo que hacían? ¿O fueron personas que simplemente repitieron lo que a ellas les habían implantado, sin jamás detenerse a preguntar si era verdad? Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, capítulo 21. Un príncipe debe mostrar que ama las grandes empresas y dar de sí mismo una imagen extraordinaria. Pero lo que Maquiavelo en realidad estaba diciendo era esto: la imagen viene primero, la realidad la sigue. ¿Quién controla su propia imagen? Controla cómo los demás lo tratan. Quien controla cómo lo tratan, controla qué oportunidades se le abren. Quien controla las oportunidades, controla su destino. Y eso empieza con un solo acto: tomar de vuelta la narrativa. Decidir qué frases pueden quedarse en tu cabeza y cuáles no. Borrar las voces que te implantaron que eras débil, que valías menos, que no eras suficiente, y reemplazarlas. No con afirmaciones vacías, no con ilusiones, sino con una decisión fría, clara y estratégica sobre quién eres a partir de este momento. Soberanía narrativa no significa inventarte una fantasía, significa convertirte en el autor. Despertar cada mañana y decidir conscientemente qué historia cuentas sobre ti mismo. No la historia que contó tu padre, no la historia que contó tu expareja, no la historia que una sociedad quiere imponerte para que te quedes callado y funciones. Tu historia, con tus palabras, bajo tus reglas. Federico buscó la lengua original y encontró la muerte. Spitz buscó la ciencia y encontró la destrucción. Jenny perdió su ventana y jamás la recuperó. Ildefonso vivió 27 años en la niebla y ni siquiera pudo recordarlo. Pero tú estás aquí, tienes lenguaje, tienes palabras, tienes una ventana que no se cerró. Y por primera vez entiendes lo que eso significa. Significa que todavía puedes reescribir quién eres. Significa que el parásito en tu cabeza puede ser removido. Significa que la narrativa que te definió, a partir de hoy, es tu narrativa. No la de ellos, la tuya. Acabas de aprender 6 leyes, escondidas dentro de los experimentos más oscuros de la historia humana. Monopolio del lenguaje. Arma del silencio. Ventana de identidad. Prisionero de la niebla. Parásito narrativo. Soberanía narrativa. Pero el conocimiento que no se usa no vale nada. Ya no eres el que toma las palabras de otros por propias. Ya no eres el que puede ser destruido por el silencio. Ya no eres el que deja que otros llenen su ventana. Eres el arquitecto de tu propio lenguaje. Eres el narrador de tu propia historia. Eres el que decide qué voz puede quedarse en su cabeza. Si este video encendió algo dentro de ti, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal Psicología Maquiavélica. Nadie te descifra, nadie te manipula, nadie te doblega. Desde este momento, ese eres tú.